Bienvenidos y bienvenidas a esta última unidad en la que vamos a hablar sobre tipologías cibercriminológicas. En este caso vamos a atender a una clasificación sobre el móvil y el contexto criminológico, y esto forma parte de la unidad número 3. Como veis, en este sentido, pues hemos dividido nuestros cibercrímenes, que ya hemos visto casi todos, lo único que vamos a profundizar en algunos que no hemos visto, como son los políticos, pero hemos entrado ya en el cibercrimen económico, donde veremos pues, que tenemos esa división entre mediales o instrumentales, es decir, si sirven de medio para la comisión, las tipologías que sirven de medio para la comisión de al final, ciberrobos o ciberestafas, si son instrumentales. Es decir, si al final, bueno, pues o si son económicos puros, es decir, la propia tipología pues es la que se produce, y vamos a ver pues todo el ámbito del phishing, que ya hemos entrado en él, los ciberfraudes, un poco las dinámicas que se producen para ver la relación que existen entre diferentes cuestiones. Ahí vamos a ver un gráfico que es muy interesante, y vamos a tener en cuenta también ese protagonismo de la delincuencia organizada, que es interesante, importante y a tener en cuenta. Como veis, la delincuencia organizada pues al final tiene mucho que ver en el ámbito del cibercrimen. En segundo lugar, nos vamos a adentrar en el cibercrimen social, donde vamos a ver que se producen estos cibercrímenes. Como veis aquí, pues es un análisis más criminológico, más exhaustivo en cuanto a la finalidad que puedan tener. Y en este caso la importancia de las redes sociales, como la comunicación social se está trasladando hacia el ciberespacio, se está complementando la relación social offline con el ciberespacio, la evolución que ha tenido del mail a la a las webs o a las redes sociales, las formas de acoso y, por último, ese uso del teléfono móvil, que es el último cacharro que introducimos en nuestra comunicación y que además va con nosotros a todos los sitios. Y por último acabaremos con una de las cuestiones más interesantes de esta unidad, que es el cibercrimen político, hablando de ciberterrorismo, ciberguerra y ciberhackivismo. Veremos eso del ciberhackivismo, aunque tampoco gusta mucho el término, pero bueno, vamos a hablar de ello un poquito más adelante. Vamos a adentrarnos para aterrizar. ¿Por qué esta división? Bueno, pues esta división que es preferible a otras que podamos hacer porque es más criminológica, es decir, atiende más a las explicaciones de cada una de las tipologías delictivas que podamos tener. Pues lo importante son los intereses de los sujetos, y los intereses de estos sujetos que realizan el delito y los últimos objetivos que tienen, ¿no? Si es obtención de beneficio patrimonial o beneficio económico, pues estamos hablando de los cibercrímenes económicos. Si es ataque a una persona individual en su aspecto personal, social, sobre todo ahí entra el tema del ámbito del acoso, estamos hablando de cibercriminalidad social. Y si por último tienen un objeto ideológico institucional, pues estamos hablando de cibercrímenes políticos. El medio, pues siempre va a ser ese acceso, ¿no? Algún tipo de hacking, que es ese acceso ilícito hacia información, hacia sistemas, eso va a ser por un lado ese medio, y el hacking pues va a estar sobre todo pululando por esa obtención de esa información para luego múltiples fines. Y aquí pues lo primero que debemos hablar es que es un ámbito complejo y que explicarlo no vamos a tener una explicación plena de todos estos comportamientos, de todas estas conductas, de todas estas tipologías delictivas, por la diversidad de rasgos criminológicos que existen. La primera de ellas es precisamente porque está todo hiperconectado, interconectado, y un ataque puede servir para varias cosas. Puede servir para un fraude, puede servir para acosar a alguien y puede tener fines finalmente pues incluso de ciberguerra, pero ya lo veremos, ese ciberespionaje en ese sentido, por ejemplo. Y las tipologías pues son transversales, y en función de esta finalidad es donde nos podemos orientar, y de ahí pues la importancia que pueda tener esta unidad. Los ámbitos funcionales de las tecnologías de la información y la comunicación que han hecho, pues que se desarrollen las relaciones económicas, por tanto tenemos estos crímenes económicos, el desarrollo personal y de las relaciones sociales, y por último incluso las relaciones institucionales y supranacionales en este sentido. Y de ahí pues extraemos que lo que sucede de una manera positiva, de una manera no ilícita, de una manera no criminal en el ciberespacio, que ha sido la potenciación, el desarrollo de todas estas funciones, pues después vamos a la cara B, que es lo que vemos nosotros, y nos vamos hacia los cibercrímenes que vamos a estudiar. Si os parece, vamos a adentrarnos en los cibercrímenes económicos.
Como he dicho, la clave es el beneficio patrimonial, ya sea directo o indirecto. La clave es lo económico, en este sentido. Lo que se utiliza es la red, los sistemas de información, los servicios o cualquier otro elemento de las tecnologías de la información y la comunicación para causar un perjuicio económico a alguna persona, a algún Estado, a alguna empresa, de algún momento obtener ese beneficio económico de esa utilización de la red. Y lo que os decía, aquí se produce una simbiosis, y más que una simbiosis de estos comportamientos ilícitos es que se entremezclan y forman una dinámica comisiva, que es lo que vamos a ver a continuación. Y aquí también está imbuido por las organizaciones criminales y por la cibercriminalidad organizada, que es lo que vamos a ver. Pero antes de eso tenemos aquí esta tabla que es la tabla 2.4 que tenéis en la página 119 para conocer pues cuál es la división que podemos hacer en cuanto a esta cibercriminalidad económica, en cuanto al tipo de ataque. Tenemos los mediales y los puros, es un poco ahondar lo que ya hemos visto en la unidad número 2. Aquí vemos que los mediales pues son el hacking, el malware, tanto destructivo como intrusivo, el spam, el spoofing o robo de identidad, el spyware o los ataques de denegación de servicio. Y los puros, el phishing, que ya lo hemos visto de una manera muy detenida, el action fraud, el scam, la extorsión o la revelación de secretos de empresa. Esas son las principales tipologías que tenemos en este sentido. Y como os digo, aquí lo interesante es lo que podemos ver en este gráfico, en el gráfico 2.2, en cuanto a la comisión, ¿no? Donde vemos que todo se produce de una manera concatenada y todo es una rueda que está funcionando al final. Puede entrar por el envío de spam o por la identidad falsa, nos infectamos de malware. Esta infección de malware pues puede tener una intención destructiva, con lo cual ya estamos en otro ámbito, o nos puede incorporar un backdoor, que es esa puerta trasera para que puedan acceder a robar nuestros datos. Ya puede ser a través de un sistema de unos bots, que lo que hacen es que pues siguen infectando otros aparatos a través del nuestro, digo aparatos, no digo ordenadores, puede ser cualquier cosa, o se produce directamente a través de ese backdoor el robo de información. Tenemos ya esa infección de botnet, continúa el envío de spam, el envío de diferentes correos, la infección de malware, la entrada ilícita o el engaño también entra en este sentido, y la obtención de información, que esa obtención de información pues nos sirve para un par de cosas. Por un lado, ataques de denegación de servicio. Una vez que tenemos pues la información de la vulnerabilidad del sistema, lo que podemos hacer pues es ese ataque para denegar el servicio, o el robo de identidad, y todo eso pues vuelve otra vez hacia el principio, ese robo de identidad, esa identidad falsa, el spam, seguimos con la infección de malware, y esto, como digo, es una rueda que no para. Y ahí pues tenemos diferentes especialidades que lo hemos visto, y ahí es donde bebe la delincuencia organizada también. Los peligros que existen en este sentido para al final infectarnos de malware, que es esa primera acción que tenemos en este sentido. Bueno, pues es descargar el material protegido por derechos de autor, un poco lo que hemos visto también al final de la unidad número 2, ¿no? De esa ciberpiratería intelectual. Cuando estamos descargando algo, seguro que nos llevamos algún troyano, algún tipo de malware que al final forma parte de una botnet y vamos a estar ahí infectados. Después el spam, que suele ser la primera parte del phishing, cuando picamos ahí, cuando nos pescan y picamos y le damos nuestra información o nos redirigimos a algún lugar en el que nos van a instalar algún tipo de malware. Y luego las descargas peer-to-peer pues siempre suelen venir acompañadas de algún bicho, algún tipo de malware. Y todo esto se produce, lo que podemos observar aquí, esa cadena de ataque. Y esa cadena de ataque, ¿cómo la podemos parar? Bueno, pues el autor de este manual dice que la prevención de comportamientos menos lesivos, que es un poco también el tema de la broken windows, ¿no? Si actuamos sobre pequeñas acciones ilegales, pues al final vamos a prevenir la gran delincuencia. Pues parece ser que aquí puede funcionar en este sentido. Vamos a ver también la evidencia empírica disponible al respecto en las unidades en las que nos vamos a adentrar sobre las explicaciones criminológicas, y vamos a poder ver si esto es efectivo o no es efectivo, cómo puede funcionar, pero en principio el luchar contra ese spam pues puede prevenir el que seamos víctimas de phishing, eso es lo que quiere decir. Y luego, por otro lado, pues tenemos el hacking directo de acceso a la información a través de los sniffers, que hemos visto pues son ese man in the middle, en el que al final chupamos información de una red colocándonos en el medio, entre el emisor y el receptor. La minería de datos que se produce con todos los datos que nosotros tenemos, pues al final ese análisis que se pueda realizar, que últimamente está muy en boga el tema OSINT, ¿no? El tema de investigación en fuentes abiertas, es que nuestra vida está ahí, y esa minería de datos pues al final nos puede dar con una serie de vulnerabilidades que están ahí.
y luego el spam personalizado, hacia dónde vamos. Y todo esto, este puzzle, quien lo forma, quien lo conforma, pues al final es lo que os he comentado, es la delincuencia organizada. Como habéis visto, aquí intentamos dar una serie de explicaciones, no solo describir la tipología, que eso lo hemos hecho en la unidad 2, sino tratar de explicar y ver hacia dónde van estas nuevas tipologías. Ahora vamos a la segunda que tenemos, que es el cibercrimen social. El cibercrimen social, pues el autor nos dice, Fernando Miró nos comenta que es tema de futuro, pero es que ya es tema de presente. Porque cada vez tenemos más relaciones sociales a través del ciberespacio, cada vez perdemos más tiempo, porque al final es una pérdida de tiempo en Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, WhatsApp sobre todo. El tema de WhatsApp es algo dañino de narices, pero bueno, es que si nos quitan WhatsApp es como si prefiero que me quiten una pierna que me quiten WhatsApp. Pues ya estamos ahí, y ese es el problema que tenemos, que ya está imbuido todo por esas relaciones sociales que tenemos en la red. Igual que está todo imbuido, pues también tenemos un tipo de delincuencia que bebe en esas relaciones sociales y que el foco de atención pues lo plasma precisamente en esas relaciones sociales. ¿Cuál ha sido la evolución? Pues la evolución que ha tenido el cibercrimen social es desde las web, pasando por el email. Luego, cuando se unió la red con la telefonía móvil, pues ya se produjo esta eclosión, y sobre todo con la popularización de las redes sociales. ¿Por qué se han popularizado las redes sociales? Pues por algo muy sencillo. ¿Cuáles son los elementos que han hecho que se popularicen? Pues precisamente porque en una sola aplicación tenemos la convergencia de muchos servicios, del email, de la mensajería directa, del chat, de la creación de web, la creación de blogs, los álbumes de fotos, los vídeos, todo lo tenemos ahí, todo lo manejamos nosotros y todo lo creamos nosotros, y esa ha sido la eclosión de estas redes sociales, o por eso se ha producido. El principal problema que tenemos en cuanto a la cibercriminalidad social, pues es precisamente la influencia que pueda tener sobre unas personas vulnerables como son los jóvenes, ¿no? Porque están construyendo su propia identidad, y construir tu identidad pues también necesita exponerte a los demás, y también necesitas pues dar tu información, tener tu importancia dentro de la red, y por ahí es por donde vienen los riesgos, por donde vienen los peligros. Como podéis comprobar en la lectura del manual, porque como siempre os digo, esto no sustituye la lectura del manual, porque quien no lea el manual al final va a suspender, hay que leer, no solo hay que ver televisión, no solo es audiovisual, lo repito en todas las unidades, pues es la evolución que han tenido las redes sociales, ¿no? En el que leéis que, por ejemplo, que existe Twenty. Bueno, Twenty desapareció, era una red social que existía en el cuaternario, yo creo, más o menos, para vosotros. Y esto desapareció, y la evolución que tiene. Y Facebook va a desaparecer de aquí a 5 años. Es una mala noticia que os tengo que dar, pero Facebook yo creo que va a desaparecer. No sé en qué se va a convertir, cómo va a implosionar, pero lo va a hacer. Y lo va a hacer dentro de poco, yo creo. 5, 6, 7 años. No sé cuánto tardará. Bueno, vamos a centrarnos ya en lo interesante, que si no perdemos el tiempo. Nuevo ámbito de desarrollo personal. Este nuevo ámbito de desarrollo personal es un espacio vital donde estamos muchísimas horas, ya os lo he comentado, comunicándonos y creando nuevas relaciones. Ahí es donde existen estos primeros riesgos. Y todas las conductas de ataque que existen en el plano personal, excepto aquellas que necesitan una proximidad física, que necesitan un contacto físico entre el agresor y la víctima, o incluso eso, si me apuráis, pues tienen cabida en estos cibercrímenes sociales. Por un lado, la comisión de calumnias, injurias, amenazas por email, a través de las web, a través de blogs, a través de múltiples lugares, redes sociales, la violación de la intimidad, no solo con un fin de extorsión, sino simplemente pues por hacer mala imagen de una persona, por fastidiar su imagen personal en el ciberespacio, o interferir en la libre formación sexual de los menores a través del envío de múltiple información, y a través de ese acoso, ese ciberacoso sexual que podamos tener. Bien, las formas de acoso que tenemos. Por un lado, pues la exclusión, la creación de perfiles falsos, la difusión de imágenes o vídeos para dañar esta imagen o dignidad. Todo esto se puede llevar en el plano laboral, y estaríamos hablando de moving. Cada vez pues se produce este hecho dentro de las empresas, cada vez se produce con mayor profusión. Y si eso lo llevamos al plano escolar, todo lo que hemos visto pues es ese acoso entre adolescentes, que podemos estar hablando de ciberbullying o ciberacoso.
entre adolescentes, cuando lo llevamos a esa etapa, y si lo llevamos al plano escolar con una serie de características que ya hemos visto, pues al final podemos estar hablando de ese ciberbullying. Y el stalking, que es ese acoso, el ciberstalking, que es el acoso ya continuado, sobre todo aquí es el que pueden sufrir famosos. Si no sois famosos, tranquilos, nadie os va a acosar. A través de la creación de web, de blogs, del envío de correos masivos, lo que antes era llamar por teléfono, tal no sé qué, pues es envío masivo. Y luego esto también tiene que ver con diferentes tipologías en cuanto a la violencia contra la mujer en las relaciones de pareja, donde ese ciberacoso también estamos viendo que dentro de los adolescentes se produce en esas primeras relaciones. Una hipótesis era que no se producía, que todavía no existía ese control, pero parece ser que sí se produce y que tenemos datos incluso que pueden ser superiores a los esperados. Y esto es lo que podemos contar sobre el cibercrimen social. Vamos a adentrarnos ahora en el ciberterrorismo. Ya estamos entrando en el cibercrimen político y una de las primeras cuestiones que debemos tener en cuanto a los cibercrímenes políticos es que una gran dimensión del ciberespacio precisamente es que es un medio de comunicación ya imprescindible para la aplicación de políticas por parte de estados y diferentes instituciones. Es una forma de captación ideológica muy poderosa y también es un medio para el ataque a servicios estatales o institucionalizados. O institucionales. Y en este caso vayamos a toda la injerencia rusa, que por ahí existe ya el informe del fiscal especial en Estados Unidos, que hay que estar muy atentos para ver si Rusia puso a Putin, si Putin puso a Trump o no, y ahí tenemos el informe, a ver qué es lo que sale de ahí. O el tema del Brexit, tenéis una película en HBO que se puede ver, que es interesante, que es el tema de Brexit, y esta película pues plasma muy bien lo que estamos viendo sobre si somos hackeables, no somos hackeables, y al final, bueno, pues ahí donde está la ilicitud en cuanto a ese cambio de percepción que tenemos a través del bombardeo en las redes sociales de diferentes opciones y al final cambiamos nuestro voto. Bueno, ahí lo dejo, ese ámbito político que es el que ahora está más en boga. Pero bueno, vamos a centrarnos ahora en aspectos concretos: ciberterrorismo, ciberguerra y ciberhackerismo. Ciberterrorismo. Lo que se piensa de una manera casi mítica es que se utiliza Internet para la realización de ataques contra la salud o la vida de las personas. Ciberataques. Lo más cerca que hemos estado de estos ciberataques, o por lo menos que haya salido en la prensa o que conozcamos de manera pública, es el intento de Daesh de envenenar agua en Inglaterra, envenenar una serie de depuradoras a través de cambiar los sistemas SCADA de esas depuradoras y introducir elementos tóxicos directamente. Eso se detectó, parece ser que se desmanteló, y ese puede ser uno de los primeros ciberataques que puedan causar víctimas mortales y pueda tener una gran influencia y pueda tener el impacto de un atentado con coche bomba, por ejemplo, que eso es lo que busca el terrorismo. Tenemos muchos especialistas, muchos expertos en esta materia que nos dicen que el problema no es determinar si se puede o no se puede, sí se puede, el problema es cuándo se van a llevar a cabo estos ataques masivos y cuándo se va a llevar a cabo un ciberataque que produzca víctimas mortales. Y por eso la amenaza terrorista, precisamente su finalidad y lo que busca este análisis que hacemos con esta tipología es la puesta en peligro de intereses individuales y de la paz social, no busca otra cosa, y son ataques premeditados y políticos contra los sistemas de información. En un primer momento, ¿para qué se utilizó todo esto? Bueno, pues se utilizó o se pensaba que el ciberterrorismo eran los grandes ciberataques que se producían no por grupos terroristas, sino por cualquier persona, esos ataques masivos a los sistemas y generar ese terror, ¿no? De nos quedamos sin luz, ¿qué va a pasar? Pero bueno, todo esto ha ido evolucionando y actualmente ciberterrorismo, el concepto de ciberterrorismo, no es más que la unión del terrorismo global y las tecnologías de la información y la comunicación. Terrorismo global, tecnologías de la información y la comunicación. Y la principal amenaza que tenemos actualmente pues es el terrorismo yihadista. ¿Que por qué se ha dado? Se ha dado precisamente por lo siguiente, porque confluyeron en el mismo espacio y en el mismo tiempo, sobre todo, pues por un lado la popularización de las tecnologías de la información y la comunicación y la aparición del terrorismo global, sobre todo con la incidencia del 11S en Estados Unidos y todo lo que ha venido después. Y no tiene más que una serie de pretensiones políticas que es la desestabilización a nivel mundial, y son pretensiones políticas a nivel mundial. Eso es lo importante o lo interesante. Aunque
Debemos tener en cuenta también un primer uso que se hizo de las tecnologías de la información y la comunicación fue para evitar el control por parte de los servicios de inteligencia y poder evitar la detección de actividades terroristas, aunque luego ha evolucionado, como vamos a ver, en todo lo que tenemos aquí, en ese uso de las tecnologías de la información y la comunicación para la difusión, lo que tenemos en esta tabla, para la difusión en los ciberataques directos. Para la difusión, ¿qué es lo que más se produce? La incitación y propaganda terrorista con webs de incitación y webs de propaganda, las actividades de apoyo informacional a través de la solicitud de financiación, órdenes a las células, adiestramiento y reclutamiento, eso lo vamos a ver tranquilamente, y por último los ciberataques directos, que es a través de ataques de denegación de servicio o infecciones de malware que buscan por un lado la destrucción, que es malware destructivo, o por otro es malware intrusivo. Aquí debemos tener en cuenta pues, la actualización también del manual, de que nos habla mucho de Al-Qaeda. Al-Qaeda, bueno, no es que esté hecha polvo, pero sigue actuando, sobre todo en este caso está actuando en África, en zonas de África, sigue estando también a nivel global. Vamos a ver cómo evoluciona, porque parece ser que Daesh, de las últimas noticias que existen, es que ya se ha perdido su último reducto y ahora su guerra se va a Internet. Ellos lo han dicho, su guerra la tienen en Internet. Y todo lo que tienen en común estos grupos terroristas pues es que poseen una ideología organizada para el odio terrorista, que son transnacionales y que forman parte de ellos grupúsculos o personas individuales que están unidas por ese fundamentalismo ideológico radical, y de odio a Occidente. Eso es lo que les une y bueno, es interesante ver pues cómo van a ir evolucionando. Bien, en cuanto a los diferentes grupos que tenemos de acciones ciberterroristas, tenemos un primer grupo en el que lo importante es la difusión de contenido, la difusión de mensajes de violencia e incitación al terrorismo, y también constituye el ciberespacio una plataforma de adoctrinamiento y radicalización. Y todo esto también para los usos que se realizan en cuanto a la comunicación interna, de objetivos, financiación, el contacto entre los diferentes jefes de las células, y todo ello también, esta información que tenemos y el uso del ciberespacio, es para generar una sensación de pertenencia y unir diferentes células que tenemos disgregadas. Esto es muy importante y es uno de los principales usos que se realizan, no esos ataques directos. El segundo gran grupo que tenemos pues, es la difusión de mensajes internos, órdenes, recaudación de fondos a través de webs o supuestas organizaciones no gubernamentales, lo que veíamos un poquito antes también en otra unidad sobre las cloaked websites. Eso también parece ser que es uno de los elementos, sobre todo, de financiación. Y el reclutamiento de futuros yihadistas a través de foros, chats, canales de IRC y videojuegos, incluso videojuegos. Bueno, cualquier tipo de comunicación que se pueda producir en el ciberespacio está utilizada por grupos terroristas para tratar de reclutar nuevos soldados, nuevos miembros para la causa. Y el tercer grupo, como digo, que es el que menos influencia puede tener, pues es la realización de ataques informáticos, sobre todo ataques de denegación de servicio a partes sensibles de los estados, el envío de malware, ya sea destructivo o intrusivo, y dañar o inutilizar los sistemas de información, logísticos o de intervención de diferentes estados, diferentes fuerzas y cuerpos de seguridad. Como hemos visto, pues se puede interferir en las comunicaciones ante la respuesta de un atentado. Esto ya se ha producido para que la policía no se pueda comunicar. Bueno, pues todas esas cuestiones de apoyo a atentados terroristas, no un atentado específico en el ciberespacio, que puede que lo tengamos, es una amenaza que está ahí, pero en este caso lo importante es eso. Y aquí lo que nos han dicho ahora, que esa armada islamista de hackers, porque se pensaba que no existían, sino que eran chavalotes que empezaban aquí con sus cosas, unos script kiddies, con el tema del terrorismo, pero no, son profesionales, tienen hackers profesionales, incluso hablan de una armada islamista a través de esa transnacionalidad y popularización. Y como digo ahora que se ha perdido el último bastión del ISIS, del Estado Islámico, del Daesh, en Siria, pues han dicho que van a trasladar su guerra al ciberespacio. Y ahí es donde estamos ahora, en ese ataque ciberterrorista. Bueno, esas cuestiones ciberterroristas. Muy bien, la última ya que tenemos, la ciberguerra. Esto es súper interesante, este es un tema que me apasiona y, ojo, cuidado, que puede entrar en el examen, sin ningún problema, aunque tendremos una sesión al final para ver todas estas cuestiones. Bien, la ciberguerra.
De todo lo que vamos a ver, del repaso que tenemos por aquí y tal, actualmente tenemos muchos expertos, muchos especialistas que nos dicen que estamos en una ciberguerra, ya sea fría, porque no nos enteramos muy bien, tiene características de esa ciberguerra fría, lo único que no es entre dos bandos, sino que está multipolarizada, no es que tenga solo dos polos, y precisamente lo que se busca en esta ciberguerra es la desestabilización de sistemas democráticos de otros países o el ciberespionaje, ya sea comercial. Cuando hablo de lo primero me estoy refiriendo sobre todo a Rusia, son unos maestros, son unas máquinas en eso, y lo segundo, los que son unas máquinas, son unos maestros, son la leche, es China. Son dos sitios pues, para ir de vacaciones y poder ver desde un punto de vista cibercriminológico qué es lo que sucede allí con todo esto. Igual que os he dicho que en Alemania no podéis descargar cosas, en China no podéis hacer absolutamente nada con Internet, ¿eh? O sea que si vais a China a dar una vuelta, echad un vistazo y ya veréis que no podéis hacer absolutamente nada, a no ser que queráis estar en alguna prisión china y después contármelo. Bien, la guerra, voy a dejarme en paz de chorradas, la guerra, la ciberguerra, bueno, la guerra cibernética, lo que nos dice el autor no está tan lejana, bueno, está aquí. Estamos actualmente en guerra, no soy yo el que lo dicen muchas personas. Y ha ocupado el papel que ocupaba esa guerra nuclear, aunque ahora también con la proliferación de las armas nucleares, pues parece ser que estamos en un mundo que está complicadete. Y lo que he dicho en muchas conferencias, en muchos sitios, un mundo buca, volátil, incierto, complejo y ambiguo. Los ejemplos que tenemos de ciberguerra, pues en el manual nos podemos encontrar con varios ejemplos. Los dos más interesantes, bueno, tenemos tres. Los tres más interesantes. El primero, el ataque de denegación de Rusia a Georgia en la guerra de Osetia, en agosto de 2008, donde interfirió en los actos de guerra convencional, es decir, los ataques que produjo Rusia a Georgia por esa zona de Osetia, pues lo que hizo fue dificultar la comunicación con las tropas, entre las tropas, y también la comunicación de las propias instituciones de Georgia con sus ciudadanos, y lo que hicieron fue pues infestar también las webs con mensajes nacionalistas rusos. Cuando le dijo, oye Rusia, me estás fastidiando, le dijo, no te preocupes, yo no soy, esto es algún chavalote que es muy nacionalista. Otro problema de la ciberguerra, por eso echad un vistazo, en este caso, a las normas de Tallinn en cuanto a al nuevo escenario de ciberguerra y el nuevo derecho de la guerra, en el que todo esto está cambiando. Pero antes, en 2007, Rusia también la lió con Estonia, en el que produjo una serie tuvo un conjunto de ciberataques que paralizó el ciberespacio por semanas. Paralizó el sistema bancario, paralizó las webs gubernamentales, paralizó las webs de los partidos políticos, paralizó todo a través de unos ataques de denegación de servicio. También cuando se le preguntó dijo, no, esto habrá sido algún chavalote que vete tú a saber, que se ha cabreado mucho porque se quitó una estatua de un soldado soviético en Estonia, y todo eso pues generó este problema. A raíz de eso la OTAN introdujo allí el centro de excelencia en ciberseguridad de la OTAN, el centro de ciberdefensa de la OTAN, está en Tallinn, está en Estonia, desde entonces, para proveer de apoyo a aquellos países que puedan sufrir un ataque parecido, a aquellos países de la OTAN que puedan sufrir un ataque parecido, porque fue un ataque a gran escala. Y por último, el caso de Stuxnet, que es un gusano creado, dicen las malas lenguas, por el gobierno de Israel, pero estaban también americanos, suecos, había por ahí mucha gente, y destinado a infectar los sistemas informáticos del programa nuclear iraní. Dicen que infectaron unas 30.000 máquinas y aquello seguía funcionando. Aunque esto hay que ponerlo en el contexto en el que desde 1999, ya era hace bastante tiempo, muchos de vosotros no habréis nacido, yo casi no había nacido, existen los ataques entre países árabes e Israel y viceversa. Existe esa ciberguerra entre ellos. Y lo más interesante de Stuxnet es que parece ser que ha tenido éxito, porque consiguió retrasar la producción nuclear iraní durante una década, dicen, por lo menos, o más. Y bueno, el tema de la ciberguerra, pues parece ser que va en aumento, lo que os he dicho, el escenario actual que tenemos, porque no está de más el que se pueda producir el secuestro de servicios básicos de los estados, pero producido por otro estado, y entonces estaremos hablando de actos de ciberguerra. Vamos a terminar ya con el ámbito del último cibercrimen político, que es el ciberhacktivismo, donde se producen pues una serie de ataques llevados a cabo
por, a ver, ¿lo tenemos bien? Sí. Bueno, el ciberhackivismo, que son el conjunto de ataques que se llevan a cabo por parte de hackers, no con fines económicos, sino para causar daños o romper barreras, y también para lanzar mensajes ideológicos de lucha política y de defensa de ideas relacionadas con la libertad de Internet. Lo que cubre todos estos ataques es realmente pues, una búsqueda de soluciones en la tecnología a problemas sociales o políticos. Y lo que digo, detrás de todo ello está la libertad de Internet, el libre uso de Internet, la neutralidad de la red. Eso es lo que se pide, y eso entranca muy bien, bueno, pues lo veremos después, esa defensa de la libertad y su expansión al espacio físico, pues eso encaja muy bien con el manifiesto hacker, que todo esto viene del cyberpunk, y en este caso, si queréis profundizar, pues por ahí podéis ir. Tenemos aquí dos ejemplos, en el manual encontramos dos ejemplos de Cult of the Dead Cow, el culto a la vaca muerta, sobre neutralidad a la red en Estados Unidos, un grupo de Estados Unidos que precisamente producía ataques para eso, era de los primeros, y luego Electronic Disturbance Theater, EDT, en México, de apoyo a los zapatistas. Como veis también, diferentes cuestiones políticas terrenales, pues tienen después su reflejo en ese ámbito del ciberespacio, y se produce pues esas acciones hackivistas en el ciberespacio. Aquí tenéis un ejemplo, por ejemplo en México, en el movimiento zapatista, en el que existía un grupo de hackers que lo apoyaba y que estaba ahí. Como os he dicho, lo importante en ese sentido es la defensa de una filosofía libertaria, esa expansión al espacio físico. Y todo se produce en las modalidades por intrusiones en sistemas y en redes para interferir en esa actividad política, sobre todo de empresas y de estados que lo que quieren es controlar Internet. Lo fundamental en este sentido, lo fundamental es que la política es la auténtica razón de ser de estos movimientos, la auténtica razón de ser de esta cibertipología criminológica, en la que, bueno, tampoco está muy clara la ilicitud de los hechos, hasta dónde llega esa libertad de expresión, hasta dónde puede llegar, y esto es algo que también está en el debate. Sobre el análisis que podemos realizar desde un punto de vista criminológico. Son grupos semiorganizados, no hay una dirección jerárquica, pero sí una filosofía política e ideológica que es el cemento de unión de estos grupos, que sobre todo es la libertad en Internet y la lucha contra aquellos que quieren controlar Internet. Y esto, como he dicho, es el código hacker en esencia, pero ha ido más allá, no solo esta unión, sino que ha apoyado diferentes movilizaciones, la primavera árabe, diferentes cuestiones relacionadas, por ejemplo, en Túnez, cuando se produjo la inmolación de una persona, y eso produjo el cambio de gobierno también. Bueno, pues el apoyo en el ciberespacio que se producía por diferentes grupos también fue importante, protestas en Reino Unido de estudiantes, y bueno, y ya nos vamos al gran fenómeno, junto con Snowden, que es el Wikileaks, Julian Assange y Edward Snowden. Sobre todo nos vamos a centrar en el primero, en Julian Assange, y el fenómeno Wikileaks, que es donde surge, y surge el 28 de noviembre de 2010, donde se denuncian, incluso con imágenes, las torturas en Abu Ghraib por parte del ejército estadounidense hacia detenidos iraquíes, y esas torturas de Irak. Pero después lo que vinieron fueron 250.000 cables entre las embajadas de Estados Unidos, que partían de las embajadas de Estados Unidos, y donde se ponía a caer de un burro pues a diferentes políticos, diferentes estados, y era la visión que se tenía en el mundo de Estados Unidos. Aquí es el debate entre si eso debe salir a la luz, no debe salir a la luz, son secretos nacionales que afectan a la seguridad, sí, no. También había información, como fue el caso de Snowden o el caso de Mankin, otro militar estadounidense que también pues lo que hizo fue sacar a la luz múltiple información. Pues se hablaba de eso, del problema de seguridad incluso para los propios militares estadounidenses. Y bueno, está ahí el debate si es ilegal, no es ilegal, está dentro de la ética hacker, no está, y bueno. Y luego también el último debate, que es sobre todo pues este activismo político en Internet, cuáles son los límites dentro de los estados democráticos de esa expresión, y si existe el hackivismo pues no criminal. No tenemos respuestas, y queda ahí, y lo dejo para que podáis profundizar todos vosotros si tenéis necesidad.
Y bueno, hasta aquí ha llegado el estudio de las cibertipologías criminológicas. Es un mundo apasionante, como habéis podido comprobar, pero es arduo, complicado, tenemos muchas palabrejas en inglés, pero bueno, ante cualquier duda, siempre podéis recurrir a mí a través de cualquiera de estos medios de comunicación, las tutorías telefónicas o el correo electrónico. Y ya sin más dilación, vamos a irnos hacia la unidad número 4. Allí os espero.